Salfate hoy día irá con el top 3 de los asesinos seriales más terroríficos de la historia. Y de la misma forma, Dr. File nos mostrará milagros decodificados de santos conocidos. Y además, después vamos a hacer una suerte de concurso de conocimientos. Acerca vamos a hacer varios equipos y en la línea del tiempo vamos a ir ubicando objetos que tenemos que conocer el origen y data de su creación. Ah, mira. Todo eso y mucho más, pero partamos con los 3 asesinos seriales más terroríficos de la historia. Como bien decía Eva, esto es un ranking. Vamos a revisar a 3 de los asesinos seriales más brutales. No por nada, de todos y cada uno de ellos se han hecho películas, series de televisión. Y pese a que han ocurrido ya 30 años de la muerte, ¿cierto?, de la pena capital con respecto a Ted Bundy, fíjense que incluso hoy por hoy existe una película que incluso adorna nuestra cartelera cinematográfica nacional. Tenemos titular, señor director, cuando quiera. Ted Bundy, un asesino serial que horrorizó al mundo por su cruel y sádica maldad. No por nada fue condenado a la silla eléctrica sin posibilidad de redención alguna, muriendo y jamás reconociendo ninguno de sus asesinatos, siendo su principal móvil una especie de venganza contra el género femenino, femicida pero de tomo y lomo, y además con su característico auto Volkswagen, con quien invitaba, muy pintoso, tremendamente inteligente este hombre, a sus víctimas a subirse a un automóvil del cual nunca más se bajarían. Inteligente digo, no por nada. Este hombre terminó la carrera con honores de psicología, no conforme con eso, después se convirtió, o al menos fue estudiante de leyes. Es más, se autodefendió en algún minuto en su propio juicio. Pero además, uno de sus fuertes es que, como tú bien dices, además de pintoso, tenía el don de gente. Entonces era carismático, guapo y muy entrador. Y era casi increíble pensar que un hombre de esas características pudiera ser este terrible personaje del que está muy bien describiendo Salfate. Exactamente. Como les decía, hay una película hoy día en curso en cartelera. Ya vamos a ver algunas imágenes de ella, pero antes quiero que ustedes entiendan cuál es el nivel de agresividad, de bestialidad de este hombre que, escúchame bien, siendo tan carismático y tan tremendo y profundamente inteligente y académicamente capaz, como él lo demostró en todos sus años de vida, se haya convertido en un monstruo de semejante calaña. Tenemos la ficha que así lo determina. Atención. Ted Bundy. Nombre real, Theodore Robert Cowell Bundy. Edad, 42 años. Al momento de su ejecución, silla eléctrica, ¿cierto? Crímenes, asesinó ni más ni menos a 36 mujeres. 36 mujeres, la condena, y ojo, ella se le escapó un par de veces a la justicia, cuando ya, obviamente, ya había sido consignado como responsable de varias muertes de estas mujeres. Condena, como decíamos, ejecución en la silla eléctrica, para que todo el mundo lo viera, para que supiese que ya este monstruo había sido atrapado y justiciado. Observaciones con respecto a este personaje. Recogía a sus víctimas en este auto, en un Volkswagen, y fue su propio abogado, como decía Eva, en su juicio. Acuérdense que él se tituló como psicólogo y además estudió leyes, destacado, por supuesto, en esta pericia. Hemos hablado muchas veces en este programa de psicópatas, asesinos en serie y un montón de elementos más que generalmente denotan ser personas con una inteligencia un poco superior a la del resto. Claro. Gente que sabe moverse y que muchas veces trata que lo atrapen para evitar ser atrapado. ¿Ted Bundy se equivocó o se quiso entregar, Salfate? Maestro, yo diría que es una mezcla de ambas. Te diría que el menor porcentaje es que haya querido que lo atrapen, porque él nunca reconoció oficialmente estos crímenes. Entonces digamos que él le fascinaba, él de alguna manera fantaseaba con la idea de ser capturado, pero no de una manera tan explícita. Finalmente él quería continuar. Él pensaba que estaba en una obra, estaba en una especie de epopeya criminalística que él quería llegar por lo menos hasta las 100 personas. De alguna manera confesó eso. Salfa, ¿y por qué se sabe por qué le tenía tanto odio a las mujeres? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo no sé si esto puede explicar el semejante caso, digamos, de la disrupción mental de Ted Bundy, pero lo único, porque hay que entender que cuando uno trata con un psicópata, uno lo que quiere hacer es encasillar una mente que está fuera de nuestra comprensión lógica. Es una persona deshumanizada, que no tiene ningún grado de empatía y que sí, en este caso, por ser tan inteligente, no siempre es el caso, se siente superior a los demás y con derecho incluso de tomar su vida. ¿Por qué?
dicen, es la única explicación a la cual se aferran los especialistas, es por el quiebre amoroso que tenía con Diane, su novia que conoció en la Universidad de Washington, que era de muy buena familia, que parecían ser la pareja perfecta y que en algún momento ella decide, digamos, verlo cada vez menos, termina cortando esta relación y esto al parecer es lo que genera un tremendo golpe en su corazón y una especie de cortocircuito en su mente. Doctor File, por ejemplo, analizando este personaje, ¿tú crees que quizá la soberbia le jugó en contra a la hora de representarse en el juicio, a la hora de sentirse tan inalcanzable e inatrapable que siguió matando aún después de ya ser perseguido? Porque lo persiguen mucho antes que lo encuentran. Cuando uno habla de este personaje, uno tiene que saberlo, complementando lo que dice Sal Fate, es que es un maníaco depresivo, un psicópata, una persona, un mitómano también, que tenía dobles, triples personalidades y, por cierto, digamos, amante de la necrofilia, es decir, eventualmente se comía o le pegaba unos mordiscos a las víctimas. De hecho, muy violento también. Muy violento. Y en una ocasión, quizá uno de los elementos de prueba clave en el juicio fue precisamente la mordida de Ted Bundy en una de sus víctimas, porque le dejó la marca y gracias a esa marca se logra de alguna forma identificar. Pero mitómano hasta decir basta, porque negó durante muchísimo tiempo e iba dilatando su ejecución hasta que al final, bueno, lo mataron. Pero estamos hablando de un de un psicópata. Y otro, un complemento, decir, porque ¿de dónde viene esto también? Tiene razón también nuestro querido amigo de que, bueno, esa separación de esa mujer es importante, pero también se cuenta que durante chico su abuelo era un racista intolerante, de no solamente, bueno, misógeno, sino que también odiaba a los negros, odiaba a los judíos, odiaba a cuanto mundo. Entonces, la infancia también marca a estos psicópatas. Por cierto, fue un depósito de todas esas malas prácticas, discurso de ideología de su abuelo paterno y finalmente la razón de por qué ellos terminan, fíjense que lo podríamos escuchar incluso del mismísimo, el propio Ted Bundy. Quien no lo conoce, se los presento. Atención. I experienced any number of insecurities with Diane. There were occasions when I felt that she expected a great deal more from me than I was really capable of giving. I was not in a position to take her out and squire around in the manner in which she was accustomed, but or buy her clothing. You know. I think I was coming apart at the seams. Maybe she saw it, maybe didn't understand, you know, what I was going through. Throughout the summer, Diane and I corresponded less and less. And then Diane stopped writing, and I started to get fearful about what she was up to. I had this overwhelming feeling of rejection that stemmed not just her, but everything. The tail end of that summer is really a blank. I mean, it was a nightmare for me. In there somewhere was a desire to have some sort of revenge on Diane. But for the end of that summer, I'm serious. It's a blank. I don't know what the hell I did. Wow, pero es curioso la claridad con la que él se expresa. Recordemos que él nunca reconoce jamás hasta el momento de su muerte ninguno de los asesinatos que él claramente cometió y de hecho en su calidad de psicólogo, estando ya arrestado como principal y a veces único sospechoso, él se refería a los asesinatos y los analizaba como el hombre experto en comportamiento humano que era. Es una cosa brutal. Llama la atención porque hay una descripción en psicología justamente que se habla de los narcisos perversos. Ajá. Y yo creo que él cae muy claramente en esa descripción, incluso por lo que está hablando ahí en esto, porque él de alguna forma dice que en el fondo no tolera que lo rechacen. No tolera que no lo quieran, no tolera poder darle ciertas herramientas a esta mujer aparentemente muy idealizada por él. Absolutamente.